Muy buenos días, estamos en Afuera de la Caverna y vamos a analizar junto al prestigioso economista Julio Linares todo sobre la deuda. ¿Qué pasa con la deuda? El vicepresidente García Linera, en el último debate vicepresidencial entre los candidatos a la vicepresidencia, argumentó que estamos con un 24% del PIB de deuda, lo cual es perfectamente lícito, no hay ningún problema, es poca deuda y claro, no tenemos los bolivianos de qué preocuparnos. Ese es el tema que hoy nos aflige, nos trae acá a reflexionar precisamente con el experto en datos, el datólogo economista, que siempre nos está nutriendo de información relevante. Julio, comienzo pues con la pregunta central. ¿Estamos bien con la deuda? ¿Está bien García Linera? ¿24% no es mucho? Bueno, el 2005 estaba más o menos el 60% del PIB, era lo que representaba, representaba el 60% del PIB del año 2005. Esta deuda ahora está en 24%, ¿no? Pero tenemos que hacer ahí algunos números. El año 2007, porque hay que recordar varias cosas. El año 2005 representaba del PIB el 64% la deuda de nuestro país. Gracias a las gestiones del entonces presidente Quiroga, en 2 años más o menos se ha logrado esta condonación de más o menos 2.000 millones de dólares, lo que ha resultado que el año 2007 la deuda más o menos significa un 15% del PIB, ¿no? Es lo que significa. Pero es importante, solamente te corto, disculpa, pero primera tesis que la argumentan los del gobierno y que hay que tumbarla, es un mito, es que los neoliberales nos dejaron colmados de deuda, era más del 50%, 63%, 64%. Es cierto y no es cierto, porque hicieron negociaciones. Es una verdad a medias. Así es. Además hay dos cosas que es importante y que ellos no la dicen. Dicen, del 2005 al 2018 se ha duplicado la deuda externa, porque estaba por los 4.600 millones en 2005, ¿no? Y se ha quintuplicado nuestro PIB, es lo que dicen, se ha cuadruplicado nuestro PIB. Sin embargo, lo que ha pasado es que las gestiones de Jorge Quiroga recién llegaron a fruto por temas administrativos el año 2007. El año 2007, de los 4.600 con los que se dejó, el año 2005 baja a 2.000 y un poco millones de dólares. O sea, en otras palabras, del 2000 al 2005 se hicieron las gestiones para que Bolivia no tenga deuda. Así es. Y el Evo fue suficientemente suertudo de heredar esas buenas gestiones que se hicieron para reducir la deuda. Eso es importante que lo digamos claramente, ¿no? Suertudo muchas cosas, y una de esas fue esta también, ¿no? Ya. El año 2005 terminan las gestiones, el año 2007 tiene esta rebaja, y en realidad lo que ha pasado es que desde 2007 al 2018 se ha quintuplicado la deuda, ¿no? Tenemos de 2.000 millones a más de 10.000 millones, son ahora 10.600 millones. Segunda cosa, entonces lo digamos claro. Están engañando y es manipular la información, comparar los datos del 2005 al 2018. Lo correcto es 2007-2018. En el tema de deuda externa, por supuesto que sí. En este tema que les encanta hablar a ellos, antes de 2005, después de 2005, en este caso no debería existir. El año 2007 es lo que ha dejado los gobiernos neoliberales, 2.000 millones de deuda. Ahora estamos en 10.600. Hemos quintuplicado la deuda en estos 13 años. Es lo que hemos hecho. Logrando, ¿no?, como escuché en algunos otros comentarios, logrando la deuda más alta de la historia de nuestro país. Carlos Mesa dice eso, es la tesis. Nos dejan la herencia de la deuda más grande en la historia de Bolivia. 10.600 millones nunca ha debido este país. Lo está debiendo ahora, por supuesto, entonces en términos absolutos, porque otra forma de medir, claro, es en relación al PIB, y siempre ellos van a manejar la forma que quieren manejarlo. Por un tema porcentual, ¿no? Sí, estamos con una deuda relativamente manejable, 24%, pero es cierto, y lo que ha dicho el candidato presidente Carlos Mesa es cierto, tenemos la deuda histórica más alta del país, de la historia de nuestro país, 10.600 millones de dólares, que además ha subido de este 14% del PIB que significaba el año 2007 a un casi 25% que significa ahora. O sea, hay un incremento importante que da de cómo se ha quintuplicado nuestro monto de saldo de deuda, ¿no?
tenemos un monto que todavía es importante, que son como 7.000 millones que se debe a organismos multilaterales, están la CAF, BID y el Banco Mundial, y bueno, cambió un poco la relación en el tema, ya no está Francia, Brasil, Venezuela. Pero verá, eso lo explicas después. A ver, lo que quiero dejar en claro yo, porque sí importa decirlo, es que en términos estrictamente estadísticos, 24% es una deuda manejable. Porque ¿quién lo dice? A ver, que la gente nos entienda. Porque el gobierno argumenta que los organismos multilaterales definen que el 50% de deuda es el amarillo, digamos. En el semáforo es un amarillo, ya es a caramba. Estamos en 50% del PIB, por lo tanto estamos en amarillo, tenemos que cuidar. Y ellos están en verde, porque es 24%. Yo personalmente no me creo ese juego de cifras tan unilaterales, tan unívocas. A ver, explícanos por qué 50%, por qué no 45%, por qué no 52%, por qué no 28%. ¿Cuándo puede ser realmente peligrosa una deuda? Por un simple hecho, porque a partir del 50% comienzan a revisar tus cuentas y decir si vas a poder pagar o no los organismos que van a prestarte, ¿no? Como no estás en el 50, entonces es mucho más fácil seguir endeudándote. Ese es el tema. Entonces ellos pueden todavía manejar una deuda y seguir endeudándose, es como un empresario. Ya, pero es referencial entonces. El referencial. Tu punto de inflexión podría ser 40%, es decir, ahora con 40 ya no tienes capacidad de pago. Exactamente, ¿no? Decir, ya está llegando a 50, si quieres más dinero voy a comenzar a revisar tus cuentas, ver cómo estás para ver si vas a poder pagarme y te voy a seguir prestando. Cuando estás en un 25%, dice manejable porque todavía puedes acudir a organismos o a países amigos a decirles, necesito todavía más dinero. Pero el origen es el complicado. ¿Por qué nos estamos prestando más dinero? Porque este gobierno ha creado un aparato monstruoso, un aparato público monstruoso, que no sabe ya cómo sostener. El año 2005, los gastos corrientes, que son, para que entienda la gente, el pago de los sueldos a nuestros empleados públicos, los servidores públicos, el pago de los servicios, pagar el agua, la luz, de todo lo que necesita el Estado, pagar las consultorías en líneas, consultorías en productos, pagar los materiales, los insumos, todos esos gastos corrientes, significaban más o menos 18.000 millones de bolivianos, el año 2005. El año 2018 ya estamos llegando a los 90.000 millones de bolivianos. O sea, personal básicamente. Personal, consultorías de línea, ¿no? Todo este tema que es un gasto corriente que además ha ido creciendo exponencialmente y que es ya difícil bajarlo. En el tema de personal está un claro ejemplo de 220.000 personas en el año 2005 con policías y con Fuerzas Armadas incluidas, y médicos también, y profesores. Ya hemos pasado los 500.000 servidores públicos contando todo este cuerpo de Fuerzas Armadas, policías y médicos, ¿no? Entonces es así, esa es la dimensión en la que se ha crecido. O sea, pero a ver, aquí vale la pena igual, porque es una siguiente tesis. Ellos dicen que esa deuda sirve porque está yendo destinada a que Bolivia produzca más. Es decir, vamos a ser más productivos, por lo tanto, endeudarse para generar más riqueza es beneficioso. Tú estás diciendo que no es deuda para producir más, sino es deuda para chupárnosla en sueldos, consultorías. Es que hay dos temas que ha hecho este gobierno. Uno, crear un aparato público gigantesco que no lo puede ahora, y menos en campaña electoral, comenzar a hacer recortes. No lo va a hacer nunca, ¿no? Y tal vez no lo hace si fueran reelegidos. El siguiente es apostar todo lo que es el crecimiento y la dinamicidad de nuestra economía a la inversión pública, ¿no? Ellos han metido plata y han dicho con esto es que voy a comenzar a mover la economía, porque nunca han dado un entorno para que la inversión extranjera y la inversión interna también, privada, de pequeños, grandes, medianos empresarios, pueda surgir. Ellos han negado este tipo de inversión. Lo que han hecho es crecer en inversión pública bastante, ¿no? Bastante. Una inversión pública que tú conoces además muy bien, que está ahí inmersa en todo lo que es corrupción, inmersa en ineficiencia, elefantes blancos, ¿no? Y además que ha favorecido muchas empresas extranjeras, chinas, ¿no? Principalmente, a que vengan a construir porque dijeron no tienen la capacidad los nacionales. Lo que han hecho es favorecer estas empresas y comenzar a dinamizar la economía solo de esta forma, ¿no? Inversión pública, empresas públicas. Entonces hemos creado estos dos monstruos, ¿no? El tener que sujetar y soltar la economía así, porque no hay otra forma, ¿no? Economía extractiva, uno. Dos, inversión pública para que genere plata aquí, ¿no? Y el momento que han comenzado a caer los ingresos por hidrocarburos, ¿no? Y minerales, a partir de 2014, es que comienzan a decir ahora cómo sostenemos este aparato
que hemos hecho crecer entre el 2006 y el 2014. Ya han bajado en 20% los ingresos de los hidrocarburos, 25%. Pero déjame sintetizar, porque es una tesis fuerte la que estás diciendo. En otras palabras, esta deuda está siendo destinada al consumo, al pago de salarios, a infraestructuras que no necesariamente tienen repercusión productiva. Porque en lo productivo, sí vale la pena decir, estamos afianzando un modelo extractivo, centralismo en el uso de los recursos a través, ¿no es cierto?, del órgano ejecutivo de empresas públicas, y tercero, neodesarrollismo estatista, un estatismo secante y no necesariamente eficiente. Es decir, más deuda entonces para consolidar este modelo no precisamente científico del siglo XXI, de servicios, ¿no?, de agroindustria ecológica, orgánica, no. Esto es al estilo de hace 400 años, es exportar materias primas y para de contar. Sería una tercera tesis entonces, deuda para incentivar y fomentar lo que siempre hemos tenido desde hace 500 años. Así es, extractiva, ¿no?, políticas extractivas para generar un tema de recursos, inversión pública con estos excedentes que tenías, ya no tienes excedente, tienes que prestarte plata para seguir invirtiendo y además seguir sosteniendo lo que has hecho, ¿no? Si fuera una familia es, uy, soy el nuevo rico, me compré 2 autos, una casa, un departamento, no los puse a las mejores universidades de mis hijas, a mis hijos, ¿qué hago en ese momento? Que me dicen, la empresa va mal, voy a bajarte un 30% de los recursos, dices, no, a ver, familia, tranquilos, todos vamos a seguir igualito, ¿no? Vas a seguir usando tus zapatillas Nike, vas a seguir usando tu Levi's, no te preocupes, vas a seguir teniendo tu auto y te voy a seguir dando 30 bolivianos al día. Para eso, lo que tienes que hacer es decir, bueno, entonces busco alguien que me comience a prestar plata, ¿no? Y es lo que han hecho para sostener este sistema en el que estamos inmersos ahora, que por supuesto lo que ha creado, porque no solo es ver un tema de deuda, digo, es un tema de ver lo que está pasando. Ha creado un déficit fiscal que ya va por el 6º año, ¿no?, que tiene promedios de 6, 7, 8% y que ya supera acumulado una pérdida que tiene este Estado de más de 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, este acumulado de 10.000 millones de dólares también es pues lo que nos va a afligir y nos puede apretar en los siguientes años. El déficit fiscal acumulado desde 2014 son 10.000 millones. Más de 10.000 millones, sí. A ver, solamente sintetizando para seguir avanzando con preguntas, pero la primera tesis fuerte entonces, para resumir y la gente nos entienda, es que los neoliberales, por decirlo así, hicieron las gestiones para que Evo Morales comience sin deuda. Eso es importante. No le dejaron deuda, más bien le dejaron sin deuda, aunque esto se efectivizó 2 años después. Segunda tesis, Evo Morales no ha crecido 5 veces versus 2 veces el crecimiento de la deuda. Están 5-5, por decirlo así, simplificando, ¿no es cierto? Están tas con tas, en el mejor de los casos, porque yo tampoco creo que han crecido 5 veces. Pero digamos, en el mejor de los casos, es lo que dice el gobierno. Tas con tas. Tercera tesis, se ha fomentado un consumismo exacerbado, ¿no es cierto? Es decir, gasto en personal, empleomanía, 500.000 personas, que es un ejército de clases medias que van a votar por el MAS potencialmente, versus más bien la incapacidad de fomentar un modelo productivo. Esas 3 tesis, digamos, están puestas sobre el tapete y nos muestran que la deuda no es tan efectiva. Una cuarta pregunta en ese sentido, te digo, ¿hay algo de nuevo en este proceso? Porque yo he visto con Napoleón Pacheco en los textos de Fundación Milenio que la historia de la deuda de 1920, 1970, que más o menos se asemeja a lo que pasa ahora, es, hemos tenido bonanza y después de la bonanza ha venido la deuda y después de la deuda la crisis. Parece un ciclo intermitente, ¿no? Parece más bien una maldición consubstancial a nuestra historia. ¿Tú crees que pasa eso? ¿Vamos a pasar de la deuda a la crisis? Si no toma una medida el próximo gobierno inmediata, que es comenzar a revisar el gasto corriente y la forma de hacer inversión pública, debe dejar de hacer corrupción y debe dejar de tener inversión ineficiente, vamos a ir por ese camino con seguridad, porque todos los datos, ¿no?, es como un enfermo en la que le dicen tus triglicéridos están altos, tu colesterol está alto, ten cuidado con el tema de tu glicemia. Es lo mismo, cuando uno va y comienza a revisar, por supuesto, un déficit fiscal por 5 años, un déficit comercial por 4 años, perdón, por 6 años, reservas que todo el mundo hablaba de las reservas, les encantaba hablar de reservas hasta el 2015, ¿no? Nunca hemos tenido este monto de reservas, hasta el 2015, 15.000 millones de reservas y 5.000 millones de deuda. Ahora, 8.000 millones de reservas y 10.000 millones de deuda, ¿no? Eso es otro parámetro interesante que está pasando, porque además no te olvides que también ha bajado porque se le ha prestado de las reservas dinero a las empresas. Hay otro tema que no habla el gobierno. Más o menos el saldo de la deuda interna
¿no? Es de 6.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando ahí de otro 15%. ¿No? ¿Cómo se lo habrá aclarado? Pero antes de eso, porque me parece sensacional, ¿no es cierto?, que vayamos igual. Me estaba olvidando una tesis cuarta, que realmente estamos viviendo un mundo de los imaginarios casi ilusorios, ¿no? Casi un mundo de la mentira, ¿no? Es decir, lo real versus lo imaginario. Lo imaginario es que el gobierno trata de seguir inyectando liquidez como sea a nuestra economía, ¿no? Para fomentar ese imaginario de consumo excesivo, de que todo va bien, de que todos estamos bien, de que la bonanza sigue. Y sin embargo, lo real es que estamos tirándonos las reservas, nos estamos endeudando más. Es decir, esto es lo real, lo imaginario versus lo real como cuarta tesis. Pero la quinta que estás diciendo, que básicamente la historia se repite, no hay nada nuevo. Es decir, vamos a entrar en un proceso de crisis con reservas internacionales que bajan, y sea quien sea presidente de 2020 para adelante la va a tener muy difícil. Digamos, es el quinto punto. Sexta tesis, y vamos hacia esa, ¿qué es esto de los saldos? ¿Cuánto nos consume? A ver, compararemos cuánto se paga de amortización de deuda, porque creo que así eso ibas, respecto a otros ingresos. Digamos, ¿cuánto les damos a los municipios y cuánto pagamos de deudas? A lo que decía en el tema de los saldos es lo que se le debe a los organismos multilaterales y a los países amigos son alrededor de 10.600 millones de dólares. Sí. Representa un 25% del PIB. Sí. Nuestra deuda interna, que es la emisión de bonos, la emisión de leyes, ¿no? Son 7.000 millones de dólares más o menos la deuda ahora. ¿No? Es un poquito más. Son 7.000 millones a diciembre de 2018. ¿No? Estamos hablando de un 15%. ¿No? Estamos hablando ya de un 40% de PIB, lo que estamos debiendo, que ya son números que tenemos que... José Luis Parada, el experto en datos fiscales de la Gobernación de Santa Cruz, dice que estamos ya en 51%, y que la deuda interna son 11.000 millones versus las 10.600. Y otro tema que hay que ver es lo que le deben las empresas a las reservas internacionales. Es otro tema que es importante. El BCB ya ha prestado a nuestras empresas 7.000 millones de dólares, ¿no? Y eso es importante también porque es otra deuda que tiene el Estado, ¿no? Que tiene el gobierno central y sus empresas con el Banco Central de Bolivia. ¿Y no lo ponen como deuda? No, no lo ponen como deuda. Porque lo ponen como inversión. Claro, además, lo preocupante es de que nos estamos jugando así también estas reservas, que son como las joyas de la abuela que tenemos, ¿no? Y le hemos prestado dinero a Enatex, por ejemplo. Enatex le debe 300 millones de bolivianos, ¿no? Una empresa que ha quebrado, que tiene esta deuda todavía con el Banco Central de Bolivia de las reservas internacionales, y no sé quién la pagará. O sea, el tema de los emprendimientos empresariales es que lo máximo que pasa es la destitución al gerente y pare de contar, el Tesoro se hace responsable. Quipus le debe 250 millones de bolivianos al Banco Central por reservas internacionales. Quipus va a tener irremediablemente el mismo destino que Natex, ¿no? Y lo que va a pasar es que van a generar esta deuda. Guanuni le debe más de 300 millones de bolivianos, también al Banco Central de Bolivia por reservas internacionales, una empresa que cada año anda en déficit y que no puede pagar sus segundos aguinaldos y que andan en huelgas. Esos son los tipos de préstamos que se ha hecho. Sin obviar, ¿no? Que le debe más de... YPFB también le debe a las reservas internacionales más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Por inversiones que no han tenido mayores resultados. Tú bien sabes que cada vez las reservas son menores, cada vez la producción es menor y cada vez lo que vendemos es menor. Entonces no ha tenido lo que ha podido lograr con una inversión de 2.000 millones de dólares que se ha prestado a las reservas internacionales. Además, EASBA ya casi le debe 300 millones de dólares a las reservas internacionales. Otra empresa con serios problemas. Tanto ¿no? Sí, son 290 millones de dólares más o menos con este último préstamo que le siguen dando, ¿no? La única forma de remediar la crisis y los errores de las empresas es seguir dando plata de las reservas internacionales, y es algo que tampoco toma en cuenta los datos que tenemos, ¿no? Y eso es importante manejar, porque este 45-50% que dice José Luis, que más o menos ya debemos, ya el Estado debe, hay que incluir también lo que le deben las empresas a las reservas internacionales. Entonces es importante ver que la situación no es tan buena como ellos la están viendo ahora. Si me permites una sexta tesis, entonces, que estamos haciendo, claramente no es un problema fiscal solamente de datos, sino de sometimiento a las instituciones. El Banco Central termina siendo el títere del Ministerio de Hacienda, del señor Arce, del ministro Arce, para que preste a lo que ellos ven por conveniente, sin estudios de factibilidad,
sin estudios de mercado, si hay rentabilidad o no, Así si es. puede ser productivos, es simplemente a ojo de buen cubero, ¿no es cierto? Es decir, aquí invertimos. Entonces parecería que hay un ciclo de la quiebra, ¿no? Sometimiento del Banco Central, hegemonía del Ministerio de Hacienda, transferencia fiscal de esas platas a las empresas públicas deficitarias y resultados rojos. Parecería que es así el ciclo de la quiebra institucional fiscal, casi como un combo. Entonces, no es problema de un numerito, señores del gobierno, no es problema de decir 24% del PIB nada más, sino que es un modelo institucional perverso. En todo sentido. ¿Por qué es en todo sentido? Porque la instrucción de Plaza Murillo va para todos los, para varios temas importantes, como tú dices, que dañan las finanzas estatales y empresariales. Sacan una ley junto con el reformulado del presupuesto 2018 y ordenan a ENDE y ordenan a YPFB y les dicen, compañeros, nos tienen que dar a 350 millones cada uno de ustedes, ¿no?, para inversión social. Porque seguramente no les alcanzó para los bonos, seguramente no alcanzó para un temita, ¿no? Ojalá que los de Paredo cumple, pero no les alcanzó para algo y dijeron, nos mandan, ¿no? Entonces, de una firmita, aquí está, nos tienen que dar, no importa cómo lo van a hacer. Hay empresas como Mi Teleférico que ha tenido durante toda su gestión operativa, ha tenido pérdida en estados de resultados, mantiene bien su resultado operativo porque ha podido lograr un punto de equilibrio, todo lo que le ingresa está para su gasto. Más bien. Pero, ¿qué dice el estado de resultados? Por ejemplo, que ya se mete ahí todo el tema de depreciación y nos está diciendo que el momento que necesite comenzar a cambiar su maquinaria, su equipamiento, es cuando va a tener problemas. Pero no importa, o sea, el estado de resultados dice que tiene pérdida desde que ha nacido, pero aún así le dicen, señor gerente, usted me tiene que enviar tanto, transferir para el bono Juancito Pinto. Y ellos tienen que dar para el bono Juancito Pinto, ¿no? ¿Qué pasa con BOA? Exactamente lo mismo. Cada año le mandan una instrucción porque los decretos para el bono Juancito Pinto, bono Juan Azurduy, nunca están en base a un estudio que diga el año, la gestión fiscal acaba en diciembre, en marzo se revisan los estados de resultados, los que tengan ganancias y si no necesitan reinvertir a las mismas empresas, van a poder dar para los siguientes bonos. No. En función de que gane y de reinversión. Ellos agarran y un mes antes del pago del Juancito Pinto dice, compañeros, las 2 semanas se paga el Juancito Pinto, la empresa Mi Teleférico, BOA y tantos tienen que dar 30, 40, 50. Nos agarran y es lo que ven. ¿Y qué es lo que pasa? Que BOA, que tiene gastos enormes, que han ido creciendo enormemente, está obligada a dar para estos bonos, y el momento que se le están cayendo los aviones y se vuelve viral, que el mantenimiento y el estado de los aviones es tremendamente grande, se da cuenta y dice, pucha, realmente no me alcanza, o sea, la poca utilidad que tengo no me alcanza ni siquiera para comprar un avión o alquilarlo. ¿Qué hago? Las reservas internacionales tienen que prestar, ¿no? Las reservas internacionales le han prestado 18 millones de dólares para que pueda hacer esta renovación de máquinas, que no la podía hacer. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido el objetivo. El vicepresidente hace muchos años me decía, estamos creando y estamos, ¿no?, enajenando las empresas públicas para que generen excedentes y se reinviertan en un tema social. No han logrado esto. Ni siquiera las empresas grandes pueden lograr. La empresa de YPF tiene entre 200 y 300 millones de dólares de utilidad que no le alcanza para la magnitud de inversiones que tiene que tener. Y BOA tiene entre 2 y 5 millones de dólares que no le alcanza para tener aviones. Menos le va a alcanzar para poder hacer reinversión social. Me parece que el punto está claro. Entonces, lo que tienen que hacer son dos cosas. Uno, IDH, ¿no?, regalías, y el segundo punto es el tema de préstamo. Y es así como que... Genial, creo que lo dejas bien claro, ¿no? Esta tesis realmente es un ciclo de quiebra fiscal institucional. A ver, yo quisiera ir a dos temas. El primero, más bien, con énfasis en lo que el intelectual Óscar Ugarteche, ¿te acuerdas tú de él, ¿no?, el experto en deuda externa,
nos mostraba casi como una constante. Si nos endeudamos con países del extranjero, para que esos países del extranjero tengan control de nuestros recursos naturales. Esa era, digamos, su tesis general. Nosotros recibimos platita, pero a cambio les entregamos el alma, básicamente, ¿no? Nuestro cuerpo, se los damos enterito. Aquí está nuestra chiquitanía, aquí está, digamos, ¿no es cierto?, nuestro litio. Aquí. Está pasando algo de eso, es decir, no es un problema solamente, nuevamente le digo al gobierno, de un datito. Es un problema que incluye en este caso la soberanía nacional, los recursos naturales. ¿Quiénes son los que nos están dando deuda? ¿Quiénes lo están dando tan amigablemente? Porque no creo que sean muy amigos. ¿Cómo es este proceso? ¿A quién le debemos y a cambio de qué? Bueno, todavía se mantiene que la mayor porcentaje de deuda, un 60-70%, son organismos multilaterales, ¿no? Ya. Está la CAF, el Banco Mundial y el BID. Ellos son los que nos están dando la mayoría del dinero que estamos utilizando y que además se ha acumulado en 10.600 millones de dólares, ¿no? La deuda más alta de la historia de nuestro país. Una deuda que ha bajado completamente ha sido la de Venezuela, que entre el 2006 y el 2010-11 más o menos subió de 0 hasta casi 900 millones de dólares, que básicamente financiaban el nuevo cumple, ¿no? A partir de eso, claro, pasó los problemas que pasaron y de un plumazo les devolvieron todo, ¿no? En 2-3 años les devolvieron todo, tuvieron que hacerlo así. Y a partir de este año, de esos años, 2008-2009, comenzó a subir la deuda china, ¿no? Que estaba por los 100 millones y ahora ha pasado los 1.000 millones, y entiendo por algún registro de Jimena Costa que en contratos ya está llegando casi, ya ha pasado los 1.500 millones, pero se les debe 1.000 millones de dólares a la fecha, ¿no? Y ahí la jugada es diferente, ¿no? Los chinos, claro, están buscando dónde expandir sus inversiones en el mundo, ¿no? Porque han tenido mucha liquidez, y una de estas es han aterrizado en Bolivia, ¿no? Aterrizado en Bolivia, ¿y qué es lo que hacen? Ellos prestan dinero, por supuesto, para varios temas de inversión pública, pero la condición es que sus empresas sean las que vengan acá, ¿no? Y comiencen a operar. Ellos dicen, está bien, yo te voy a prestar, inversión pública, perfecto, me gusta, pero son mis empresas las que van a recibir el dinero de las licitaciones. Básicamente construcción de carreteras, que es lo que ha hecho, y algunos otros temas, ¿no? Ahí está, claro. Entonces, salvando la distancia a la tesis, porque no quiero obviamente tenerla así casi como prejuicio, pero sí estamos gradualmente, lentamente, endeudándonos a costa de nuestros recursos naturales a favor de China. Digamos, estoy exagerando intencionalmente, pero para simplificar un poco y la gente nos entienda. Hay algo de esto, Julio. Si lo haces relativo, es muy poco, no estamos hablando de un 10%. Digo gradualmente. Pero gradualmente, por no está pasando eso en Ecuador, no ha pasado ya, no está pasando en Venezuela, le deben ya a China los siguientes 10 años de petróleo. Seguro que sí, y seguro que vamos a ir aumentando. Y si se es un riesgo, lo pongo más que como te dices como hipótesis, pero es algo que sabe la gente. Pero y además es algo palpable, ¿no? Lo que ha ido pasando es que muchas empresas, ¿no? Está la conocida CAMSE, ha ido aterrizando en nuestro país, ha logrado todos los contratos, además de un tema de de licitación directa, o sea, ahí no hay, es una contratación directa, ¿no? Porque es la condición que tiene que tener, ¿no? Que yo creo que va fuera del tema político, porque ya China se basa básicamente en el tema de ganar y ganar, ¿no? O sea, ellos van y tienen que ganar más dinero, tienen capital para hacerlo, y lo que hacen es comenzar a fijarse en estos países. Uno es Bolivia, en el que tenemos que ser muy amigos, pues, porque nos tienen que prestar más dinero, tenemos que lograr todas las carreteras y toda la inversión que quiere nuestro presidente ir a inaugurar los domingos, y lo que tiene que hacer es aceptar, ¿no? Aceptar que sus empresas sean las que vengan aquí, sin saber cómo van a operar, sin saber si la carretera va a durar 2-3 meses, la tiene que contratar, y la tiene que contratar con su personal más, y por eso vemos aquí en el país edificios llenos de empresas chinas que han comenzado a trabajar con nuestros empleados, ¿no? Sí quiero hacer un recuento, porque me parece muy claro lo que dices. Quiero hacer un recuento rapidísimo, histórico, de la dificultad que ha tenido Bolivia para generar recursos con industrias. Yo hacía un análisis comparado en una tesis que estoy armando, y mostraba que Chile empezó a generar un excedente en 1836, ¿no? con el famoso Portales a la cabeza. Esto es más largo de explicar. Perú, desde el año 1850, con el guano. Nosotros nos hemos atrasado casi hasta 1870. Entonces, nos han sacado ventaja, porque una vez que hemos sido república nos hemos quedado sin posibilidad de comercializar con Tucumán o ir a Chile, tener fronteras abiertas, tener, ¿no es cierto?, Europa como nuestro mercado, es decir, España era básicamente nuestro mercado, etcétera, etcétera. Nos hemos quedado aislados, las minas estaban anegadas,
Es decir, la situación es difícil, no generamos recursos. Esa maldición nos ha perseguido siempre. Nunca hemos logrado, no quiero explicar lo que hay en la panza hasta llegar ahora, pero nunca hemos llegado a generar una industria poderosa que digamos, genere sus propios recursos. ¿A qué nos ha llevado esto? Siempre a depender de nuestros recursos naturales, tenerlos que vender y rifar. Siempre nos ha llevado esto a endeudarnos. Siempre nos ha llevado esto a ser muy dóciles con platas ilegales, porque necesitamos finalmente, como sea, ¿no es cierto?, alimentar nuestra población. Endeudarnos, hay un extractivismo y entre ilegalidad para generar excedentes, ¿no? Es decir, parecería que este modelo es una maldición igual desde la República. No podemos estructurar un excedente sólido, que siempre se replique, que casi se autoclone, por decirlo así. Nosotros no. O dependemos, ¿no es cierto?, en este caso, de las remesas más, o del narcotráfico, o de la deuda, o del extractivismo, pero no podemos generar una base propia. ¿Es cierto esto? Bueno, está plasmado además en el modelo productivo, porque si uno revisa las presentaciones del 2006, del 2007, de lo que llaman este modelo productivo de desarrollo y comunitario, sí, ¿no? El nombre va por ahí. ¿A qué dicen? Apuestan a los recursos naturales, ¿no? Uno, la primera apuesta es a los recursos naturales, como segunda fase industrializarlos, que, bueno, sabemos cómo andan después de 13 años, ¿no?, que nunca ha marchado. Entonces, ahí está, plasmado. Segundo, excedentes, generemos empresas, y los excedentes van a la inversión social. No han podido cumplir tampoco esto, ¿no? Todavía vivimos de las empresas públicas de siempre. Las de IFB, de Comibol, son las que todavía son las vacas lecheras. Los emprendimientos empresariales nuestros no han cumplido su objetivo, no hay excedentes, ¿no? Y como no se ha podido cumplir esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Bueno, hemos vivido unos años de bonanza, se ha comenzado a caer, hay que prestarse dinero. Y es lo que tú has dicho, lo que ha pasado en los años 70, donde se ha tenido incluso un crecimiento más alto que el 6,3%, 6,5% del año 2014, o sea, ha sido más alto que ese. Hemos vivido la misma bonanza con el gobierno de Banzer, y el momento en el que ha comenzado a bajar nuestros precios, los precios internacionales y nuestras exportaciones, comenzamos a prestarnos dinero, ¿no? Y comenzó a llegar, y era donde la génesis de la grave crisis del 82, ¿no? Han pasado 4 o 5 años para que lleguemos a esto. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas necesarias que tienen que pasar. Repito, Diego, disculpa que sea cargoso, porque un próximo gobierno tiene que medir seriamente cuál es el grado o hasta dónde se ha alcanzado en este monstruo que hemos creado como aparato público, hasta dónde puede rebajar, ¿no?, los gastos, ¿no? Básicamente están ahí los que hemos visto alguna vez, propaganda, el tema de construcciones. Tienes un gran informe de eso, que lo vamos a analizar fuera de la caverna en otro programa. Cosas que tienes que hacer, y el tema de la inversión pública. La inversión pública, no estamos diciendo que hay que recortarla porque sí, hay que recortar la inversión pública que sea ineficiente y que no genere rentabilidad. Mucha inversión que no ha generado ninguna rentabilidad social y menos financiera. Pero es un sello casi genético desde la República, ¿no? Tenemos que apelar o a dineros ilegales o al extractivismo. No podemos realmente, ¿no? Y este gobierno no es la excepción, por lo que acabas de decir. Esa es la tesis 8. Yo quisiera dar un punto más que me parece sustancial: mostrar a la deuda básicamente como un síntoma, no como causa de nada, sino como un síntoma de ¿qué? De que realmente el modelo hidrocarburífero, o esa dependencia a los recursos provenientes de los hidrocarburos, ha sido enorme. Es decir, este gobierno, como no ha diversificado la economía y ha dependido básicamente del gas, una vez que el gas periclita, se va retirando, nos vamos quedando sin gas, es así desesperante, crea un montón de hijos, un montón de mancagastos, ¿no?, que quieren seguir chupando de la tutuma, pero ya no hay cómo llenar la tutuma. Entonces, este es un modelo perverso en sí mismo, es de pies cortos, eso es lo que hay que decir. Es decir, hidrocarburos se acaban y empezamos a, que venga el narcotráfico si quiere, ¿no? Que venga la deuda. Es decir, por eso no es solamente cuestión de un dato, es así, esto funciona así. Hay esta lógica, ¿no?, de inversamente proporcional, baja el hidrocarburo, nos endeudamos. Así es, y es lo que ha ido pasando en este tiempo, ¿no? Y por eso ahora no importa el déficit fiscal, no importa el déficit comercial, no importa lo que está pasando en nuestros síntomas macroeconómicos, importa lo que la gente está pensando dentro, ¿no? No importa, tenemos que mantener 13 años de tipo de cambio duro, ¿no? Porque así no tenemos inflación,
¿no? Y no importa que haya más contrabando y que nuestro sector exportador productivo esté ahorrado, no importa. O sea, lo que tenemos que hacer es mantener esto y nosotros seguir teniendo el poder en el tema económico y el poder político. Y a partir de eso, ¿cómo se hace? Teniendo el dinero, porque toda medida se paga con dinero y lo que necesitan es ahora más deuda, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que las deudas vayan creciendo, que las reservas vayan bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero está faltando, digo. Así es. Otro punto importante. Nos falta dinero para la chiquitanía, 200 millones de dólares de la reserva. Estamos endeudados. Sí. Por supuesto. No tenemos más para pagar el bono Juancito Pinto, otro bono, y EPF, dame 350 millones ahora mismo. Me tienes que dar. Eso no sabía. Es lo que te decía, 300, con una ley hacen que YPFB y ENDE... Amable para Juancito. Entonces, esas son las cosas que están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque ya no hay el dinero que tenían antes, ¿no? Y seguramente ya están muy preocupados y bueno, para ellos es fácil decir la deuda es manejable. El tema no es si es manejable o no, el tema es para qué lo están haciendo. Exactamente. Así es. Una siguiente pregunta tiene que ver, y estamos casi llegando al final, tiene que ver con lo que es los intereses. Antes éramos un país considerado pobre y por lo tanto los intereses eran a 40 años a 1 o 2%. Hoy, ¿cómo estamos en eso? Es decir, ¿cuánto es el saldo de deuda que tenemos que pagar por año? Esto realmente es importante, es decir, para comparar cifras, ¿no? ¿Cuánto estamos gastando en pagar la deuda misma, ¿no? Pero es algo que es manejable también, ¿no? Los créditos todavía son concesionales, son a largo plazo, ¿no? Lo que más me preocuparía es que el mismo método utiliza el Banco Central con nuestras empresas. Les dan años de gracia, ¿no? 1% de interés, 20 años para que me pagues. Ese es el tema. Entonces hay una preferencia espantosa respecto a la empresa privada. Aquí es concesiones a lo bestia. Hay una ventaja comparativa de la empresa pública tremendamente grande. Además, el momento que la empresa no pueda pagar, ¿no? Kipus no puede pagar, está fregada, o EASBA no puede pagar. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que sigue siendo proyecto, ya está 10 años de operación, pero el momento que se la critica, dice no critique, pues sigue siendo proyecto, no es empresa todavía. Tiene pérdidas porque todavía no estamos comenzando a vender. Ya vamos a comenzar a ver y van a ver, a los analistas vamos a callar, ¿no? Pero ya son 10 años de proyecto y sigue siendo proyecto y sigue teniendo pérdidas. Como está pasando esto, igual, no puede pagar. Sale un decreto y dice 2 años más de gracia, ¿no? 2 años más de gracia le damos para que, y al día siguiente sale un informe del Banco Central de Bolivia en el que dice todas las empresas están cumpliendo, están muy bien, de acuerdo a la normativa, están cumpliendo. Pero claro, un día antes salió el decreto en el que diga 1 año más de gracia que darle a estos pobres, porque 10 años, pero sí, siguen el proyecto, ¿no? Entonces, estos son los temas. Hay un crédito concesional, el saldo de deuda sí se está manejando, porque es muy bajo respecto al presupuesto general del Estado, pero se replica en lo que deben las empresas, a nuestras reservas internacionales, que cada vez van bajando más, ¿no? Y concluimos con este dato, Julio, porque es anecdótico. El vicepresidente decía en el debate que todos los bolivianos tenemos $4.000. $4.000 en el bolsillo versus cuántos de deuda. ¿Cuánto realmente maneja un boliviano como plata? ¿Has hecho sus cálculos? ¿Podemos especular un poco? ¿Podemos hablar algo de eso? Bueno, como cierre de esto. Primero es un error técnico, ¿no? Es un error técnico porque esto es lo que genera la riqueza, los 40.000 millones que dice el gobierno que tenemos de PIB, ¿no? Pero habrá que revisar muy bien luego, que dice el gobierno, es la riqueza creada por los bolivianos, por los varios sectores de los bolivianos, de acuerdo a la producción que ha logrado, ¿no? Desde producción de hidrocarburos, agricultura, servicios, ¿no? La misma banca está creando esta riqueza. Entonces, es un error técnico el que ha cometido el vicepresidente, pero sigamos en su lógica. Si fuera $4.000 que tenemos que poner también los 10.000 millones de dólares que se debe, ¿no? Es decir, que hay 1.000 millones, ya no son 4.000, son 3.000, ¿no? Y hay otros 800.000 que habría que restar también de la deuda interna, porque tenemos un nuevo tema. Ya son 2.200 más o menos que debemos, ¿no? Pero además, no te olvides que tenemos déficit fiscal acumulado, 12.000 millones. Desde ese momento tú dices, mis 2.200 sí, pero no te olvides, me debes, ¿no? De tu déficit, ¿te acuerdas que cada vez te he ido prestando, ¿no? Entonces hay que ir viendo cuánto ha bajado. O sea, estamos hablando de más o menos $2.000 que te habían quedado. Pero además, si quieres seguir esa misma lógica... No, pues 1.000. Con el déficit acumulado. Y hagamos la última lógica, es un promedio, ¿no? Es decir, de los $2.000 que quedan, yo puedo tener 300, Diego, pero el seguro del vicepresidente tiene 6.000, ¿no?
tal vez algún empresario millonario tiene 15.000 y seguramente vas a encontrar gente que tiene $2, ¿no? Porque es un promedio. Pues no es que cada uno va a tener eso, ¿no? Entonces tenemos que... Pero aún si fuese promedio, entonces tenemos que disminuir los $4.000, estos 10.000 millones de deuda, Sí, los otros 8.000 los otros $8.000 millones de deuda interna y los déficits. y los déficits. Nos quedan unos 1.000 Sí. como promedio. Y de esos 1.000, seguramente ese campesino de la foto que salía ayer en los medios debe tener 50 y el vicepresidente debe tener unos 20.000. Seguro que sí. Muchísimas gracias en Afuera de la Caverna con el prestigioso economista y amigo Julio Linares. Muchísimas gracias, Julio. A ti, Diego, gracias. Siempre un gusto.